muchísima gente en el Perú todavía y en muchos otros países del mundo que esperan religiosamente el 30 de agosto de cada año para escribir una carta, meterlo en un sobre e ir a determinados lugares y echar esa cartita pidiendo un milagro o un favor en el trabajo, favores personales en la familia, etc. Esa santa es Santa Rosa de Lima y su día es el 30 de agosto y por eso en el Perú es feriado nacional. Todos hemos escuchado historias sobre Santa Rosa, a que se dedicó su vida a Dios, que se casó con Dios, que tenía particular devoción por lo religioso, que se flagelaba, que usaba cilicios, que conversaba con los mosquitos. Pero, ¿qué hay detrás de todos esos mitos? ¿Qué hay de cierto en todas esas cosas que hemos escuchado en Santa Rosa? ¿Y cuál es la verdadera figura humana detrás de la santa? ¿Cuál es la persona detrás de la figura de la santa? Todo esto lo vamos a descubrir en este video. Yo soy Pargo Andina, su amiga, y a continuación vamos a ver el video sobre nuestra patrona de América, Santa Rosa de Lima. Lima tenía 50 años de fundada cuando nació Isabel Flores de Oliva, que más tarde sería coronada como santa con el nombre de Rosa de Lima. Ella fue la primera persona nacida en el Nuevo Mundo en ser elevada a los altares y su devoción se extendió por todo el planeta cristiano desde el siglo XVII. Rosa nació el 30 de abril de 1586, cuando el virreinato del Perú vivía un temprano esplendor gracias a una enorme producción de plata extraída en Potosí. Para aquel entonces, la plata de América impulsaba el crecimiento del comercio y la manufactura europea, continente que iniciaba su expansión gracias al sudor y la sangre de los indios del Nuevo Mundo. Ellos entregaban su vida trabajando como peones. Durante el largo gobierno del virrey Marqués de Montes Claros, en los albores del siglo XVII, Lima se enriqueció mucho y se comenzaron a inaugurar muchas obras públicas. Una de ellas fue Puente de Piedra, que unía la capital. Este virrey ordenó hacer un censo que arrojó como resultado que Lima tenía 25.000 habitantes más o menos, la mitad de la capacidad del Estadio Nacional de Lima, comparado con lo que es ahora más o menos 10 millones de habitantes en Lima metropolitana. De los 25.000 habitantes que tenía la ciudad de Lima, el 10% aproximadamente eran religiosos, entre agustinos franciscanos, mercedarios dominicos, cléridos y monjas enclaustradas. A menos de un siglo de su fundación, la ciudad tenía alrededor de 40 iglesias y capillas que oficiaban unas 300.000 misas al año. Por eso en aquella época Lima era una ciudad monasterio. En un sector apartado de la ciudad estaba situado la casa paterna de Isabel Flores de Oliva. El matrimonio Flores de Oliva tuvo 13 hijos. Santa Rosa era la cuarta de 13 hermanos. Esta casa la compró el padre de Santa Rosa cuando se casó con la madre por una dote que le dio la mamá de la novia. Era una barra de plata y con esa barra de plata fue la que compró esa casa. Su padre era Gaspar Flores, un soldado del ejército español, específicamente un modesto arcabucero de la Guardia Virreinal de origen puertorriqueño. Su madre era María de Oliva, una criolla limeña. Esta es
es la iglesia de San Sebastián, donde bautizaron a Santa Rosa en mayo de 1586 con el nombre de Isabel Flores de Oliva, en homenaje a la abuela materna que se llamaba Isabel de Herrera. A los pocos meses de haber nacido, estaba en su cuna Santa Rosa y una criada india se acercó y la destapó para ver si se había quedado dormida, y se quedó asombrada de lo rojo que eran sus mejillas y de la belleza de su cara. Entonces llamó a las otras criadas y todas se quedaron asombradas mirando esa figura tan bonita, y estaban tan admiradas que llamaron a la mamá de Santa Rosa. Ella la cargó en los brazos y dijo: «Hija de mi alma y de mi vida, mientras yo viva, sumamente te llamaré Rosa». A los 5 años comenzó su vida espiritual. Hizo voto de castidad, abominando lo que era vanidad del mundo. A esta misma edad sufrió su primera enfermedad, la tiña. Tenía la cabeza en carne viva, le salían costras en medio de su sufrimiento. Pedía cantando al Señor que le diese más y más dolores y paciencia con ellos. Su hermano Hernando cuenta que nunca le gustaron las muñecas porque decía que una muñeca había hablado en malo, es decir, el diablo. Por esos años también empezó a hacer grandes abstinencias, ayunando muchos días de la semana sin que su madre lo supiera. Sus ayunos a pan y agua. A pesar de sus ayunos, su rostro no se demacraba, seguía tan fresco y lozano como siempre. Pero su familia estaba intrigadísima porque sus actitudes, los tropiezos con su madre, empezaron a surgir, ya que ésta quería siempre arreglarla, ponerle flores en el cabello. Se le llegó a pintar de rubio, pero Rosa era muy obediente y trataba de no desairarla. Llegó desde ser muy niña una excelente costurera y con lo que ganaba ayudaba a sus padres y hermanos. En 1596, el padre de Santa Rosa, Gaspar Flores, es nombrado administrador en un obraje donde se refinaba plata. Entonces Santa Rosa y toda su familia se mudaron a Santa Rosa de Quibes, que se encuentra a 60 kilómetros de Lima. Aquí Santa Rosa tiene una experiencia distinta de vida porque cambia su vida, su ámbito urbano criollo limeño, y conoce la población andina. Conoce que hay indígenas que trabajan duro y se identifica con ese sufrimiento y padecimiento del trabajo, a los cuales estaban sometidos los indígenas. Aquí es donde Santa Rosa recibe el sacramento de la confirmación del arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Parece ser que aquí en Quibes es donde ella empieza con sus mortificaciones, con un diadema de espinas que ella misma había confeccionado para emular el sufrimiento de Cristo. Además de ser eximia costurera, también era una experta cocinera. A pesar de esto, nunca dejó los ayunos, y en su casa todos estaban alarmados por su conducta. Asistía ella a la iglesia en compañía de su madre o de su hermano Hernando, y comulgaba 2 veces por semana. Después de ello se hincaba de rodillas y permanecía horas así. Tenía una relación muy especial con su criada Mariana. Más que criada, era su amiga y confidente, y a quien le guardaba sus secretos. Pasados los años, Rosa había cambiado mucho. Su apariencia ya no llevaba el cabello rubio. Su madre lo teñía desde muy pequeña, pero un buen día tomó las tijeras y se lo cortó. La madre se molestó y no faltaron los gritos y los castigos. En este cuarto también ella ocultaba los cilicios. ¿Qué cosas son los cilicios? Son las cosas que ella usaba para flagelarse, una especie de cinturón ceñido al cuerpo, con unos garfios que le rajaban la carne, o también se azotaban con unos látigos y se hacía mucho daño. Luego hacía lo que llamaban las penitencias. Cuando sus confesores vieron que ya empezaba a mermar su salud, le redujeron las penas y la alejaban a hacer mucho menos penitencias.
A los inicios que ella empleaba delatan cuáles son los santos que ella imitaba y cuáles eran las fuentes intelectuales de las cuales ella se nutría. Luego ella llevaba atado al cinto una cadena con un candado. Rosa hacía penitencias también evitando dormir durante la noche, para poder cumplir con sus oraciones. A veces dormía solo 2 o 3 horas y a veces no dormía durante toda la noche. Llevaba una corona de espinas o también se ponía una cadena al cuerpo. La corona de espinas la llevaba generalmente escondida debajo del hábito o escondida debajo de su cabello. Cuentan que su padre estaba reprendiendo muy duramente a uno de sus hermanos. Ella se metió para defender a sus hermanos y el padre casualmente le golpeó la cabeza. Le corrieron 3 hilos de sangre a ella y así descubrieron que tenía una corona de espinas escondida allí. Ella primero usó la corona de espinas, luego utilizó una corona de metal, finalmente una corona de plata, que fue lo que le recomendaron. Tenía una fijación con Cristo crucificado. Sufría porque Cristo había sufrido por nosotros. Estaba obsesionada con la pasión de Cristo. Rosa sobrellevaba el grueso de las obligaciones domésticas porque el bajo salario de su padre no daba para mucho. Puede decirse que con la costura Rosa sostenía a toda la familia, trabajaba con su labor de costura todo el día, hasta la medianoche. Así trabajó para ellos hasta 1614, año en que las fuerzas empezaron a flaquear. Adornaba también altares y andas profesionales, cocinaba y cuidaba a sus padres ancianos. Salía poco de su casa, pero se daba maña para recoger en algún lugar de su morada a enfermos menesterosos y esclavos negros que traían dolencias desconocidas. Su madre decía que los curaba con gran calidad, sin extrañar ningún mal olor ni hacerles asco. La dedicación especial por los esclavos negros obedecían a que estos no tenían hospitales propios en aquellos tiempos. Santa Rosa decidió que necesitaba construir una choza en el huerto de su casa, para estar más tranquila, para estar y poder orar tranquila. Entonces habló con sus confesores para que éstos intercedieran con su madre para que le permitieran construir una choza solita. Para sorpresa de todos, la madre dio el permiso para que se construyera y fue Santa Rosa quien con sus propias manos construyó esa ermita de adobe. Aquí en el huerto de su casa, donde pasaba muchas horas encerrada orando y donde dicen que muchas veces se le apareció el mismo niño Jesús. Rosa ayunó la mayor parte de su vida desde los 10 u 11 años. Cuando tenía 15, hizo voto comisional de no comer carne, salvo por orden de sus médicos y confesores. Los sacrificios y mortificaciones los hacía con conocimiento y amnesia de estos. Ellos le permitían hacerlo y le otorgaban el permiso para seguir la semilla de naranja. Fueron su gran recurso para distraer y calmar los jugos gástricos. A esa edad también empezó a tener dolores de costado y asma. En medio de ellos siempre pedía cantando al Señor que le diera más dolores y paciencia con ellos. Para Santa Rosa fue muy importante el contacto con la naturaleza, por eso pasaba muchas horas en el huerto rodeada de todo tipo de plantas y todo tipo de animales, incluso de insectos. Son muy conocidas sus historias con mosquitos, pero aparte de todas estas criaturas, Santa Rosa tenía en el huerto una gran cruz de madera que era muy pesada, no solamente para los hombres, incluso para una mujer como ella. Ella cargaba esa cruz y hacía el Vía Crucis imitando al Vía Crucis de Jesucristo. En su huerto había unas pequeñas lagunas infectadas de mosquitos y en un momento dado ella pacta con los mosquitos para que tempranas horas de la mañana, mientras ella oraba, ellos lo acompañaban. Ella dialogaba con los animales.
Una de sus mayores deleites era pasar la mayor parte de la noche sin pestañear, ocupada mirando las estrellas y el cielo. Rosa tuvo más devoción a Santa Catalina de Siena, dominica femenina. Fue la santa que Rosa sintió más cerca, la que más admiraba y la que tomó como modelo. Su huella fue profunda, en casi toda la quiso imitar y en algunos aspectos la superó, como en el caso de las mortificaciones y penitencias. La santa italiana y adolescente frustra sus pasos frívolos en carrozas echándose pimienta o ají a los ojos. Rosa estaba muy debilitada, ya no podía trabajar, tenía serias desavenencias con su madre y encima su padre estaba enfermo. Su madre, María de Olivar, trató siempre de casarla, pero ella nunca aceptó casarse con nadie. El único compromiso que quería era con Dios. Al final aceptó una invitación de Gonzalo de la Maza, de la familia de la Maza Uzátegui, y con el permiso de sus padres vino a vivir en la casa de su padrino hasta el último de sus días. 3 años antes de su muerte, los confesores o directores espirituales de Rosa contaron que se casó místicamente con el niño Jesús, ya que ella, al orarle, cobra vida sobrenatural y le dice: «Rosa de mi corazón, sé mi esposa», o sea, el quien le habló es la escultura que cobra vida. Y ella se convierte en la primera santa que se desposa con Jesucristo en el Nuevo Mundo. Las enfermedades más constantes de Rosa fueron el dolor de cabeza y de los costados. También sufrió de taquicardia y gota. Parece que su enfermedad terminal fue aneurisma cerebral. Esta le sobrevino con altas fiebres y una probable tuberculosis pulmonar, ya que echaba sangre por la boca. En los últimos días se le escuchó pedir al Altísimo con un crucifijo en la mano, diciendo: «Mi Dios, mi Señor, mi Jesús y mis amores, dadme dolores». Pero en algún momento los dolores fueron tan intensos que llegó a pedirle a Dios que le aliviase los dolores para estar tranquila. Luisa Melgarejo fue una de las beatas más cercanas y amigas de Rosa. Ella declaró lo siguiente acerca de la santa: «Si alguna vez nos encontrábamos, siempre la saludaba de rodillas, por más que ella lo repugnase, y si la veía pasar, no podía contener sin fijarse en las huellas de sus pies y besar el sitio donde los había puesto en señal de reverencia». El andar cotidiano de Santa Rosa se reducía a unas cuantas calles en el centro de Lima de su casa, en lo que es ahora la iglesia de Santo Domingo, y muchos años después a la casa de Gonzalo de la Maza, donde vivió los últimos 4 años de su vida, y que era además su guía espiritual. Cuenta su hermano Hernando que a veces lo acompañaba a misa, que Santa Rosa en su trayecto a veces veía algunas pajillas o ramas en el suelo en forma de cruz. Ella apenas veía eso, lo levantaba, lo besaba con devoción y lo alzaba al cielo para que la cruz de Cristo no estuviera por los suelos. Llegó a confesar que nunca tuvo ningún contacto con algún tipo de regocijo mundano, ni siquiera miraba por la ventana las procesiones generales que se hacían por las calles, solamente veía las confesiones que se hacían en la iglesia de Santo Domingo. Cuentan que cuando Santa Rosa fue aceptada en el convento de Encarnación para formar los votos, vino a la capilla de Rosario para agradecer a Dios por poder tomar los votos. Pero en el momento en que ella se arrodilla y empieza a orar, se quedó inmóvil, se quedó petrificada. Entonces no pudo llegar a tomar los votos. De este modo se convirtió en una terciaria. ¿Y qué cosa es una terciaria? Bueno, es una religiosa que no es una monja y que no vive en un convento. De esa manera, Santa Rosa estuvo ligada a la iglesia, pero no de una manera formal.
Los últimos días de su vida, Santa Rosa los pasó en la casa de su padrino, el contador Gonzalo de la Maza. Cuando su hija expira, finalmente pidió Rosa que viniesen todos los negros y negras esclavos de su casa, hasta los que estaban enfermos. A todos los juntó. Les pidió con gran humildad que la perdonasen si en palabra u obra los había ofendido, y luego les echó su bendición. Entonces se produjo el paro cardíaco, hubo una brevísima pausa, y luego exclamó: «Jesús sea conmigo», y expiró. Era el jueves 24 de agosto de 1617. Cuando amaneció, toda la ciudad se fue enterando. Fue trasladada al convento Los Dominicos. Luego partió el cortejo y en una litera abierta se sacó a la santa de la casa del contador. Toda Lima se abocó para acompañarla en su tránsito a la gloria. Las veredas, balcones y azoteas estuvieron tan llenas de gente que algunos sostienen que fue la concentración humana más grande de toda la época colonial. Cuentan que antes de ser sepultada, los restos de Santa Rosa, su cuerpo tuvo que ser vestido hasta 6 veces. Tal era el fervor de la gente por quedarse con una reliquia de la futura santa. Su cuerpo era de una singular belleza. Ella parecía dormida. En 1625, la Inquisición tuvo mucho interés en que hubiera un santo o una santa criolla que presente los éxitos de su programa de evangelización. Rosa fue beatificada en 1668 por el Papa Clemente, quien realizó una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro en Roma. Luego fue hecha patrona de la ciudad de Lima y de los reinos del Perú, y en 1670 patrona universal y principal de toda la América y dominios de España. Las fiestas de las beatificaciones fueron grandiosas, tanto en Lima como en Roma. Lima colonial finalmente fue canonizada como caso excepcional y por dispensas papal en 1671. Todo un récord de tiempo fue en abril de ese año que Clemente X la hizo patrona de América y las Filipinas, canonizándola como Santa Rosa de Lima. En el proceso se le atribuyeron 4 milagros consistentes en sanaciones espectaculares de enfermos desahuciados por los médicos. Todos los milagros habían ocurrido en Europa, demostrando que se le veneraba en todo sitio. Se empezó a elaborar abundante iconografía de la santa peruana que difundió su culto rápidamente, sobrepasando el territorio de la capital para llegar a ser internacional. La figura de Rosa fue enarbolada primero por los criollos capitalinos, después por los indios nobles del virreinato. Fue la santa predilecta del general José de San Martín. Grau la tenía en su camarote del Huáscar y le rezaba frecuentemente en sus horas más difíciles.
En ella se han unido las aspiraciones de todas las razas y clases sociales de un país fragmentado. Hace casi 400 años murió Rosa de Lima y el país entero sigue conservando su memoria. El 30 de agosto es feriado nacional en su nombre y devotos del Perú y del mundo acuden a su santuario. Hoy, el nombre de Rosa es el más popular entre las mujeres peruanas. Pasados los siglos, la figura y la memoria de la primera santa americana perdura a través del tiempo y es uno de los venerados símbolos nacionales.